Qué bueno es Dios, qué poderoso es Dios, hermanos. Ese es el Dios que acaba de alabar, ese es el Dios que exaltamos, ese es el Dios que bendecimos, es nuestro Dios todopoderoso. Por ello, amados, en el Señor nos permite compartir esta palabra, nos permite compartir el Señor lo que Él tiene para este día. En ese momento, pues, el Señor nos pone compartirles a ustedes el título del tema o de lo que vamos a estar nosotros por el Espíritu Santo compartirles. Les compartimos la pantalla. Está allí, amados, en el Señor. Ese es nuestro título. Usted lo puede ver en la pantalla y serás salvo tú y tu casa. Amada iglesia, amados hermanos, leamos la palabra del Señor que nos dice en Hechos 16:31. En Reina Valera 60 dice la Escritura: ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Quisiera que como iglesia volviéramos a leer el título de esto que vamos a compartirles y el versículo base de lo que el Señor quiere hablarnos en esta hora. El título es: serás salvo tú y tu casa. Y la base bíblica que estaremos tomando, partiendo de allí, es Hechos 16:31, Reina Valera 60, dice: ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esas son las palabras que expresaron los apóstoles, en este caso Pablo y Silas, que se encontraban en la cárcel, y se las expresaron al carcelero de Filipos, que en su momento vamos a estar viendo un poquito más a fondo esta historia. Muy bien, amados en el Señor, déjenme les expreso lo siguiente. Cuando el Señor nos alcanzó a nosotros, Dios no solo pensó en nosotros, Dios no solamente estaba su atención fijada en salvarnos a nosotros de la condición en la que nos encontrábamos. Dios estaba pensando en todas las personas que nos rodean. Dios estaba pensando en las demás personas con las cuales nosotros tenemos influencia o podemos nosotros llegar. Quiero decirles en el Señor que Dios es un Dios de naciones, Dios es un Dios de alcanzar el mundo, Dios es el Dios que envió a su Hijo Jesucristo a morir por todo el mundo, por toda la humanidad. La estrategia que Él está usando siempre y que ha usado siempre es la estrategia de que alcanza a unos para poder alcanzar a otros. Entonces nuestro Dios es un Dios que pensó en nosotros al salvarnos, pero también al salvarnos Él pensó en más y más personas que vendrán a conocerle después de nosotros, amados. Por ello, quiero compartirles algo, hermanos. Cuando el apóstol Pablo, o los apóstoles Pablo y Silas, le expresan a aquel hombre que no da su nombre en la Escritura, pero que nos dice a qué se dedicaba. Era un carcelero en la ciudad de Filipos. Cuando ellos le expresan el versículo que leímos como base, que serás salvo tú y tu casa, debe de llamarnos la atención en el Señor de lo que dice la palabra del Señor respecto a lo que es casa. Y quisiera compartirles en la pantalla lo que significa casa. Mire, la palabra casa es la traducción de la palabra griega oikos. Es la traducción de la palabra griega oikos. Y oikos tiene varios significados. Uno de ellos es casa, otra es morada, otra significa los miembros de una casa o de una familia, pero también significa miembros de una iglesia local y también los descendientes de alguien. O sea, es una palabra que Reina Valera la tradujo como casa, del griego oikos, pero su significado es muy amplio. Significa casa también como el edificio, la construcción, pero también significa morada, de igual manera el lugar donde vive alguien, pero significa también miembros de una casa.
o de una familia. Esto quiere decir papá, mamá, hermanos, hermanas, primos, tíos, todos los parientes también. Eso significa casa, porque también es en un sentido más amplio, significa los miembros de una iglesia local. Podemos nosotros decir que nuestro oikos es formando vidas, o sea, los que estamos como miembros de una iglesia local, les podríamos decir que son los eloicos, es la casa a la cual pertenecemos. Pero si ustedes de algún apellido, por ejemplo, los Martínez, los González, o sea, ahí viven los González, ahí viven los Martínez, ese es su oikos también. Entonces hablamos entonces de que casa no solamente sería el edificio, sino de las personas que están viviendo, morando en esa casa, pero también incluye a los parientes o a los descendientes. Y también incluye, desde luego, a la iglesia local. Entonces, oikos es una palabra que la tradujo Reina Valera como casa. Si usted se da cuenta, también en la Nueva Versión Internacional la tradujo como familia, porque también se puede traducir como familia según lo que estamos viendo aquí. Entonces, si nosotros tomamos el significado de oikos, que significa casa, familia, parientes, etcétera, cuando Pablo y Silas le dijeron al carcelero de Filipos, serás salvo tú y tu casa, le estaban diciendo, hermanos, en un concepto bastante amplio, que no solamente la salvación sería para él, sino sería para su familia inmediata, para sus parientes y para cuanto todos el Señor alcanzare a través de ellos. Ahora, quiero darle 4 ejemplos que encontré yo en la Biblia de cómo es que el Señor alcanzó a una persona y después a través de esa persona el Señor alcanzó su casa, alcanzó a los suyos, alcanzó a sus parientes, porque esto nos va a poner una base de que el Señor no solo nos alcanzó a nosotros y solitos llegamos al Evangelio y solitos nos vamos a morir y nos vamos a ir al cielo. No, el Señor te alcanzó a ti, el Señor me alcanzó a mí, el Señor te salvó a ti, el Señor me salvó a mí porque estaba pensando en mis parientes, porque estaba pensando en mis familiares, porque estaba pensando en más personas que también conocerían y conocerán al Señor nuestro Dios. Quiero darles 4 ejemplos. Muy posiblemente nos identifiquemos con alguno de ellos. Entonces, es el motivo también, es el objetivo que quisiera que nos identificáramos con ellos o con alguno de ellos para partir de ahí en lo que el Señor quiere enseñarnos. Le comparto nuevamente la pantalla para que veamos nosotros los personajes que fueron salvos, ellos y sus casas. Hay un primer personaje que yo le llamo, como le llama la Biblia, el Gadareno. Hay 2 citas bíblicas que hablan precisamente de este personaje. Una es Marcos 5, del versículo 1 hasta el 20, 20 y tantos, y otra es Lucas 8, del 38 al 30. Lucas 8, versículos, ahorita se los expreso, pero está ahí en Lucas 8 y está en Lucas 5. Esta historia de aquel personaje que la Biblia lo registra como el Gadareno. Entonces, amados, si usted sabe la historia del Gadareno, está bien, gracias a Dios, porque el Señor le ha permitido leer la palabra y saber esta historia. Pero si usted no la sabe, quiero a lo mejor de manera muy corta expresarle quién era el Gadareno. Bueno, el Gadareno era una persona endemoniada, era una persona que tenía demonios dentro de su cuerpo y que la llevaban a actuar de una manera delante de la sociedad como si estuviera loca. Era una persona, un personaje loco, era una persona que tenía demasiada fuerza a causa de los demonios que estaban en él. No tenía una casa donde vivir, es más, yo me imagino que sus familiares lo habían sacado a la calle o él mismo por causa de los demonios se había ido a la calle, y no solo a la calle, sino que su hogar, el lugar donde él vivía, el lugar donde él estaba, era el cementerio de la ciudad donde se encontraba él, que es Gadara, por eso se llama el Gadareno. Entonces, este personaje vivía en el cementerio, en el panteón, como nosotros hoy en día también le podemos decir.
ahí estaba este personaje. Jesucristo, desde luego, él no por casualidad, visitó aquella región que se llamaba la región también de Decápolis, porque eran 10 ciudades las que estaban en el noreste de la ciudad de Israel, lo que conocemos hoy en día. Hermanos, esta historia que les estoy tratando de narrar no es un cuento. Esta historia tampoco es sacada de la manga o sacada de historias de mitos y leyendas. Esta historia es real y fue real. De hecho, hoy en día no se llama Gadara esta ciudad, sino hoy en día esta ciudad tiene un nombre árabe que es Quis. Quis es la ciudad en la cual antes se encontraba Gadara. Esta ciudad está en el país de Jordania, en el noreste de lo que hoy conocemos nosotros como Israel. Entonces, usted lo puede encontrar en libros de historia. La ciudad de Gadara existió. Este hombre llamado en la escritura como el Gadareno existió. Era un personaje que estaba poseído. Era un personaje que vivía en el cementerio. Es más, dice que estaba desnudo, no se cubría con ropas. Yo me imagino que tampoco se aseaba, no se bañaba. Era una persona maloliente, era una persona que causaba espanto cuando se veía. Definitivamente, hermano, era una persona humanamente muy denigrada. Pero Jesucristo, vuelvo a repetirle, se acerca a aquella región, se acerca a aquella ciudad, y desde luego cada ciudad, cada lugar donde Jesucristo pisaba, donde el Señor nuestro llevaba el evangelio, que Él era él mismo Él era el evangelio, sucedió algo tremendo ahí. Cuando llega Jesucristo, empieza Jesucristo a decirle a los espíritus inmundos o los demonios que se encontraban en esa persona que salieran de él. Y desde luego esos seres espirituales que estaban dentro de él empezaron a hablar con Jesús. Y le dijeron a Jesucristo: Jesucristo, ¿qué tienes con nosotros? Todavía no es el tiempo que vengas a atormentarnos, porque debe usted saber que hay un tiempo también para los demonios en que serán lanzados al lago de fuego, ahí donde pertenecen, y yo lo expreso con esta voz porque así es y así será en el nombre del Señor. Pero el Señor sabía que llegando él a esta tierra, el reino de Dios había llegado, y donde llega el reino de Dios no caben ya más los demonios. Entonces Jesucristo, al llegar con este hombre, al llegar con este personaje, y los demonios le expresan aquellas palabras, Jesucristo les dice: ¿cómo te llamas? Le dice no al gadareno, sino le dice a los espíritus que estaban dentro de él. Y la respuesta que le dan estos espíritus inmundos o demonios es: somos legión. Y mínimo dicen que eran alrededor, hermano, hay varias versiones de esto, pero por lo que sucede después diríamos que mínimo han de haber sido unos 2,000 demonios, de 2,000 a 4,000 demonios los que tenía dentro de su cuerpo este hombre. Tanta era la fuerza que le daban, tanto era la condición a la cual habían llevado estos demonios, estos espíritus inmundos. Tanta era la condición, hermano, que eran demasiados los demonios que estaban en su vida y le producían en él una fuerza tremenda, que lo amarraban con cadenas, con grillos, y las cadenas y los grillos las rompían. Era una condición deprimente, era una condición de veras muy, pero muy baja a la condición normal de un ser humano. Este personaje, hermanos, cuando Jesucristo dialoga con estos demonios, y los demonios ven un hato de puercos, porque después nos damos cuenta por la historia que ese hato de puercos eran 2,000 puercos, la escritura lo narra, dice que los demonios le dicen: deja que nos metamos en esos puercos, y Jesucristo les dio permiso de meterse en esos cerdos. Entonces los demonios se van a los cerdos, y dice la escritura que los cerdos salen corriendo hacia un precipicio y allí mismo se arrojan al agua. De seguro era el lago de Galilea, de seguro era aquel lago en el que el Señor nuestro Jesucristo continuamente iba, predicaba y compartía. En un despeñadero se fueron, el hato de cerdos, y se ahogaron. Ahora,
Imagínense la escena, hermanos. Aquel hombre ya totalmente liberado, Jesús tuvo desde luego que ponerle algún manto sobre sí para que pudiera aquel varón de nuevo vestirse un ropaje. Desde luego tenía que asearse. Ahora ese varón ya era libre. Ahora ese hombre, el Señor ya lo había libertado de esos miles de demonios que estaban en su cuerpo. Gloria a nuestro Señor Jesucristo, que tiene el poder aún todavía para poder expulsar demonios de personas, sea uno o sea miles. El Señor nuestro tiene el poder y tiene la autoridad de hacer que todo espíritu inmundo que se encuentre en el cuerpo de una persona sea en el nombre del Señor expulsado. Y amados en el Señor, una vez que este hombre se vio en libertad, que ya volvió en sí, digámoslo de esta manera, que ya se vio como una persona, que ya no era el endemoniado gadareno, sino que ahora nada más era el gadareno, ahora era una persona libre. La palabra del Señor me enseña en Marcos capítulo 5, y es la cita que le estoy poniendo ahí en su pantalla. Marcos capítulo 5, versículos del 18 al 20, dice lo siguiente: al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amados en el Señor, qué cosa tan más especial, qué cosa tan más tremenda. Ahora, este varón que no dice su nombre en la Escritura, que solo dice que era de Gadara y que era el gadareno, el Señor lo había liberado. Qué tremenda obra. El Señor lo había salvado, porque salvación también significa liberación. El Señor, cuando nos salva, nos libera de los poderes del mundo, de los poderes del diablo, de los poderes espirituales. El Señor nos libera. Esto entiéndalo, amado en el Señor. Puede ser que una persona a lo mejor no tenga miles de demonios, pero sí tiene una influencia diabólica, sí tiene una influencia demoníaca en su vida. Necesita a Jesucristo como este endemoniado lo necesitaba. Y por eso, amados en el Señor, este hombre fue salvo. Lo que me llama la atención es que al final él quiere seguir a Jesús donde él iba, y Jesús no se lo permite y le dice: no, vuelve a tu casa. Diríamos, vuelve a tu oikos, la palabra que estamos viendo. Vuelve a tu oikos, vuelve a tu casa, vuelve a tu familia, vuelve a tu hogar. Ya me imagino la familia que un día lo despreció, que un día no se acordaban ya más de él. La familia del loco, la familia del sucio, la familia del monstruo, la familia... Hermanos, un día lo vio llegar libre, un día lo vio llegar alabando al Señor, un día lo vio llegar libre de todo lo que le aprisionaba. Ese día fue un día glorioso para la familia, porque dice la palabra del Señor que llegó con su oikos, llegó a su casa, llegó con su familia. No sé si era casado, no sé si era soltero, no sé, pero llegó a su casa, llegó al lugar donde él residía antes. Se acordó de nuevo, le vino la memoria, le vino nuevamente en el Señor la libertad de poder ser un ser humano normal, pero ahora más que normal, porque el Señor Jesucristo se lo había encontrado y lo había liberado. Y amados en el Señor, yo quiero decirles que en esa región que ahora se llama Jordania, en esa ciudad donde antes estaba el lugar de Gadara, ahí el Señor empezó a llevar a través de él, a través de esta persona libre, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice que empezó a contar en Decápolis, en esas 10 naciones, en esas 10 ciudades, empezó a contar cuán grandes cosas había hecho el Señor con él. Tal vez usted se está preguntando y dirá: pero yo qué voy a hablar, yo qué voy a compartir del evangelio. Muchos dicen que tenemos que hablar en este tiempo, pero yo qué voy a hablar.
Bueno, yo le hago una pregunta. ¿Acaso Dios no ha hecho grandes maravillas con usted? ¿Acaso Dios no ha hecho grandes cosas en su vida? ¿Acaso el Señor no le liberó? Si ciertamente usted no fue una persona endemoniada que tenía miles de demonios en su vida, quiero que usted pueda reconocer en esta hora que a lo mejor no tenía demonios, pero sí tenía el mismo diablo dentro de su vida. A lo mejor estaba gobernando su corazón y ni cuenta usted se daba. Pero si el Señor le liberó, si el Señor hizo una obra poderosa en usted, hermanos, no podemos callarnos en este tiempo. Es necesario que así como ese endemoniado gadareno, el Señor lo liberó y ahora solo era el gadareno libre para la gloria del Señor, se fue a su oikos, se fue a sus parientes, se fue a su casa, compartió la palabra y mucha gente empezó a creer y a confiar en que Jesucristo era el Mesías. No eran de los escogidos de Dios, no era del pueblo de Israel, era un personaje extranjero, pero el Señor le permitió ser libre para que pudiera ser conocido su evangelio en toda aquella región. ¿Qué poder de influencia tenía este hombre? Hermanos, ciertamente aquí en Coatzacoalcos vemos personas que andan en las calles, algunas desnudas, algunas semidesnudas, algunas conocidas o algunas desconocidas. ¿No será que el Señor a través de nosotros quiera liberarlos también? ¿No será que el Señor a través de nosotros quiera llevarles la palabra y el evangelio para que sean liberados y las gentes y las personas vean las grandes obras que el Señor puede hacer? ¿No será acaso que el Señor nos está impulsando a que no solo las veamos, sino que así como hizo nuestro Mesías y Salvador Jesucristo, le liberó, nosotros también en el Señor le liberemos? Es necesario entender que si el Señor nos salvó como al gadareno, no solamente nos salvó a nosotros, sino que el Señor quiere llevar su evangelio y su palabra a tu casa, a la casa, a oikos, a la familia, a los parientes, a los íntimos y a los conocidos. El Señor quiere hacerlo. No solo estaba pensando Jesucristo en el gadareno, Jesucristo estaba pensando en las naciones, en las ciudades a las cuales podía aquel hombre llevar las maravillas que Jesucristo había hecho con él. Ahora se gozaba, ahora se alegraba, ahora ya no era el personaje que la gente le huía, que no quería acercarse a él. Ahora eran personas que venían a ver, cuéntanos qué te pasó, a ver, dinos qué te pasó. Yo tenía muchos espíritus en mi vida, pero Jesucristo me libertó. Él es el Mesías, Él es el Señor, bendito sea su nombre. Es tiempo, amada iglesia, de abrir nuestra boca y expresar las grandes cosas que el Señor ha hecho con nosotros. El Señor quiere que expresemos en el nombre de Jesucristo las grandes cosas que el Señor ha hecho con nosotros. Bendito sea su nombre. Así es que en el nombre del Señor, si usted es una persona que se identifica con este hombre, yo le tengo noticias. El Señor en este momento puede hacerle libre. El Señor en este momento puede liberarle, porque Jesucristo no solo murió, Jesucristo resucitó y está a la diestra del Padre, y Él tiene poder de liberar y de liberar a cuantos espíritus hay en la vida de las personas. Él tiene poder de sanar enfermedades, Él tiene el poder, bendito sea su nombre. Y no solamente para liberar a esa persona, sino para que esa persona vaya y comparta cómo ese gadareno, las buenas nuevas, las buenas noticias de que Jesucristo sana, salva, bendito sea su nombre. Ahora bien, no solamente quiero mostrarle este personaje, como hace un momento lo veíamos, también hay otros. Por ejemplo, aquí hay un varón llamado Cornelio, después del gadareno hay un varón llamado Cornelio. En Hechos capítulo 10 está su historia. Usted puede leerla desde luego con calma. Si usted ya la leyó, la va a recordar también. Pero amados en el Señor, son historias reales, son historias verdaderas. Dice las ciudades donde vivían, dice los lugares donde estaban. ¿Quién era Cornelio? Le cuento rápidamente también la historia. ¿Quién era Cornelio? Cornelio
Era un centurión, dice la Escritura. ¿Qué era un centurión? Bueno, pues era un oficial del ejército romano que estaba a cargo de alrededor de 100 soldados. Algunos dicen que posiblemente sea más, otros sea menos, pero pongámosle que alrededor de 100 soldados. Cornelio era un centurión, un oficial del ejército romano que lideraba, que estaba a cargo, desde luego, administrativa y tácticamente de 100 soldados. O sea, imagínense la influencia. Algunos escritores de historia dicen que los centuriones en el Imperio Romano, en la antigua Roma, eran como la columna vertebral de su ejército. Amados, los centuriones tenían una influencia bastante fuerte. Los centuriones, esos oficiales romanos, tenían una influencia sobre muchas personas. Por eso cuando Dios, hermano, nos alcanza a nosotros, Él sabe qué tanta influencia podemos tener nosotros en otras personas. Dios no está pensando solo en ti, Dios está pensando en otros. Entonces, cuando el Señor estaba pensando en Cornelio, el Señor no solo pensaba en Cornelio, el Señor pensaba en las personas en las que Él tenía esa influencia. Ahora, era un personaje, hermano, imagínense, los seleccionaban a los centuriones, los ponían en esos cargos porque eran personas, me imagino, muy duras, eran personas que tenían un carácter muy fuerte. Imagínense, para estar a cargo de más de 100 soldados romanos que también eran de lo peor, era un varón que tenía que tener mucha autoridad de parte del Señor para poder estar a cargo de esos soldados. Entonces, pero no solamente era un hombre a lo mejor mal encarado, ¿no? Con una cara toda así arrugada de la frente y dando órdenes, porque la Biblia narra otra cosa que él tenía. La Biblia dice que él era temeroso de Dios y era piadoso. Hace un momento hablábamos y nos hablaba Eliseo del temor de Dios, y amados en el Señor, él, el varón llamado Cornelio, porque así aquí sí nos da su nombre, el nombre de Cornelio, dice que era piadoso y era temeroso de Dios. Entonces, ya vimos en días pasados a través de una de las predicaciones del apóstol Jorge lo que es la piedad. La piedad tiene que ver con acciones y con obras que se hacen. Así es que si era piadoso, él hacía algo. ¿Qué hacía? Dice la Escritura que daba limosnas al pueblo, que daba limosnas. O sea, no era un oficial romano, un oficial del ejército romano corrupto. Era un personaje que no se servía de las personas, sino que les servía a las personas. Era un hombre piadoso, él daba limosnas. Su salario era muy grande, su salario era muy redituable, su salario, porque no solamente era un soldado, sino que era un oficial a cargo, era un centurión a cargo de muchos soldados. Entonces ganaba muy bien en el ejército romano y tenía para poder no solamente darse los lujos que toda persona se las da cuando tiene un alto rango político, cuando tiene un alto rango militar. No era una persona que solo se llenaba para su lujo, sino que él ayudaba a las personas, daba limosnas, dice la palabra del Señor. Entonces veamos, hermanos, a lo mejor un personaje muy alto, frondoso, fuerte, a lo mejor mal encarado, pero con un corazón piadoso, un hombre que tenía un corazón noble, que a pesar de que estaba al frente de un gran número de soldados, el corazón de él era un corazón recto delante del Señor. Y dice que era temeroso de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que muy posiblemente ya había sido una persona que había entrado al judaísmo de aquel tiempo, donde él procuraba, de acuerdo a los mandamientos, obedecerlos. Y una de las cosas que hacía, aunque él era extranjero, desde luego él iba al templo a las oraciones, o si no iba al templo, desde su casa y desde su lugar, él oraba al Señor. Entonces, dos cosas, era piadoso y era temeroso. Y dentro del temor de Dios está lo que es orar, tener comunión y tener relación con Dios. El Cornelio, este centurión, era piadoso, temeroso de Dios
y oraba. Y amados en el Señor, muy posiblemente a lo mejor oraba más que un cristiano promedio. Este varón era un varón de oración. Y dice la Escritura, hermanos, que el Señor puso sus ojos en él. Y como puso sus ojos en él, le dijo, tus limosnas y tus oraciones han subido para memoria. O sea, yo me acordaré. Dios recuerda lo que se hace por el pobre. Dios recuerda las oraciones que se hacen. Amados en el Señor, y dice la Escritura que como Dios se había acordado de las limosnas y de las oraciones que este varón llamado Cornelio hacía, centurión del ejército romano, dice la palabra del Señor que le muestra en una visión, dice que él estaba orando y le muestra en una visión y le muestra la calle, el lugar a donde iba a mandar a llamar a un tal llamado Simón Pedro y le dice, llámalo y dile que venga, porque él te va a decir las cosas que tienes que hacer. Yo me imagino, hermano, no dice la Escritura qué era lo que oraba, no dice la Escritura cuánto era lo que daba. Lo que sí dice es que el Señor se acordó de lo que daba y el Señor se acordó de las oraciones que hacía. Y dice la palabra del Señor, ¿qué era lo que oraba? Vuelvo a expresar esto, no lo sé, pero yo me imagino, por lo que después vemos en la historia, lo que oraba. Yo creo que él oraba que quería la salvación para su casa. Yo pienso que él oraba también por las personas que estaban a cargo de él. Él oraba que quería más de Dios. Él oraba que no solamente quería llevar una vida religiosa, sino que quería algo más. Por eso Dios le dio algo más. Y amados en el Señor, quiero compartirles Hechos, capítulo 10, versículo 24, que ahí está en sus pantallas. Hechos 10, 24 al 27. Hechos 10 del 24 y nos saltamos al 27. Hechos 10, 24 dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Y mire, vuelvo a repetírselo porque esto es muy importante. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio les estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. ¿A quiénes convocó Cornelio para que estuvieran en su casa cuando llegaran el tal Simón Pedro al cual él había mandado a llamar para que le dijera lo que tenía que hacer? Amados, ¿a quiénes había convocado? A sus parientes y amigos más íntimos. Esto es muy importante. Brínquese al versículo 27. Dice, y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. La Biblia no dice un número de cuántas personas estaban en casa de Cornelio, pero sí nos dice que eran muchos. Recuerde el nivel de influencia que tenía este varón. Yo no sé si convocó también a sus soldados, porque dice que de los soldados que le asistían, a uno de ellos mandó, desde luego, a traer al apóstol Pedro. Pero aparte de ellos, ¿a quiénes más convocó? Bueno, vamos a verlo más adelante. Ahora brínquese al capítulo 11. Vaya conmigo al capítulo 11, versículo 14. Versículo 14. Reina Valera 60 dice, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Amados, yo no me había percatado de que el serás salvo tú y tu casa estaba también escrita en otra parte de la Biblia. Yo al principio pensaba que solamente al carcelero de Filipo se le habían dado estas palabras, pero amados en el Señor, por medio del Espíritu Santo, el Señor nos recuerda aquí que también estas palabras el Señor las expresó por el Espíritu del apóstol Pedro. Aquí no era Pablo, aquí era Pedro. Si usted lee detenidamente el capítulo 11 de Hechos, se va a dar cuenta de una cosa, que Pedro está narrando la historia de cómo pasó todo cuando el Señor se le apareció en una visión y le dijo que fuera a la casa de Cornelio, que iban a venir por él. Usted recuerda esta visión. Si no la recuerda o no la sabe,
lea por favor Hechos capítulo 10. No quisiera ampliarme en expresarle la historia. Quiero tomar o retomar la palabra que acabamos de leer, pero léalo por favor, lea cómo aconteció todo y se va a dar cuenta, léaselo a sus hijos para que vean el Dios de milagros, para que vean también, hermanos, que Dios no es solamente de lo natural, que Dios obra de manera sobrenatural, que vean cómo Dios puede tener la capacidad y tiene la capacidad de poder mostrar un manto donde hay animales de todo tipo, para que Dios vean sus hijos también cómo Dios puede darle el nombre de calles, puede darle el nombre de avenidas, puede darle el nombre de personajes que usted ni siquiera conoce. Amados en el Señor, tenemos un Dios todopoderoso, tenemos el Dios que nos muestra lugares, tenemos un Dios que nos muestra personas, tenemos un Dios que abre los cielos, nos permite ver ángeles como le permitió a Cornelio verlos. Amados en el Señor, es el tiempo de lo sobrenatural, de lo extraordinario y de lo inimaginable, de lo impensable. Es el tiempo, iglesia, en el nombre del Señor, donde Dios te habla a través de sueños, te habla a través de revelaciones. El Espíritu Santo está en medio de nosotros. Es el tiempo de vivir lo sobrenatural en el Señor. Es el tiempo de ver lo que no vemos con la vista nada más, sino ver con los ojos de la fe. Es el tiempo, iglesia del Señor, es el tiempo, lo dijo el profeta Daniel Chipola, es el tiempo de lo extraordinario, es el tiempo de lo inimaginable, es el tiempo de lo impensable. En el nombre del Señor, los niños ayer vieron, y hago mucho hincapié en esto, el Dios de milagros, el Dios que opera milagros, es el mismo Dios de ayer, de hoy y por siempre. Es el mismo. Iglesia del Señor, Dios nos mostrará nombres de personas. Dios bajará en el nombre del Señor con ángeles, mostrará y revelará lo que Él quiere, porque no está pensando solo en ti, porque está pensando en tus generaciones, está pensando en tu oikos, está pensando en tu casa. ¿Por qué leí Hechos 11:14? Porque dice que el Señor le estaba permitiendo expresar a Pedro lo que había acontecido en casa de Cornelio. Y les dice a los que estaban oyendo, dice, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Serás salvo tú y tu casa. Hermanos, y nos damos cuenta de una cosa. Si usted lee la historia, dice que Cornelio convocó, vuelvo a repetirle, los versículos que leímos, Hechos 10:24, ¿a quiénes convocó? Vaya a su Biblia, ¿a quiénes convocó? Vuelvo a repetirle en el Señor, convocó a sus parientes y amigos más íntimos. El Señor nos habló de estrategia. El Señor nos habló de estrategia y la estrategia somos nosotros. La iglesia, los primeros cristianos amados en el Señor, comenzó a multiplicarse la iglesia. ¿Saben dónde? Fue en las casas, fue en los hogares, fue en los lugares donde estaban la estrategia, donde estaban las personas. El Señor se va a empezar a glorificar de una manera tan tremenda, no en el lugar donde nos reuníamos antes, que gloria a Dios y volvemos, sino el Señor será glorificado en este tiempo en su casa, en su hogar, porque ahí lo conocen, ahí la conocen a usted. Ahí el Señor tomará su vida y en el Señor hará, amados en el Señor, que a través de su vida otros puedan conocer al Señor nuestro Jesucristo. Amados en el Señor, le ruego en el nombre de Cristo Jesús que de esta manera vea, si usted se identificó con el gadareno y decía, yo era un endemoniado, y ahora usted, a lo mejor usted decía, no, pero yo ni estaba endemoniado, yo era una buena persona, yo ayudaba a los demás. Bueno, el gadareno necesitaba la salvación de Jesucristo, pero Cornelio, a pesar de que él era un hombre piadoso y temeroso de Dios, él no tenía la salvación de su vida, él no tenía la salvación de su alma. Porque hoy podemos pensar y podemos decir, pero yo veo gente buena,
la gente que está a mi alrededor creo que es más buena que yo, que soy cristiano. Lo único que le falta es ser cristiano. Bueno, pues a Cornelio lo único que le faltaba, más bien todo lo que le faltaba, era rendirse ante el Señor Jesucristo, recibir el bautismo con el Espíritu Santo y empezar a vivir una vida espiritual, ya no una vida solamente religiosa, no una vida de oración donde ciertos tiempos oraba, sino una vida libre y continua del fluir del Espíritu Santo. Porque si usted recuerda, en la casa de Cornelio pasó algo sobrenatural. Di, hermano, en tu corazón, en mi casa va a pasar algo sobrenatural. Las personas que yo invité, las personas que voy a invitar serán llenas del Espíritu Santo, como en la casa de Cornelio. Que el Espíritu de Dios llegue y cuando tú hables la palabra, cuando tú expreses la palabra, la gente sea llena del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Que la gente, hermano, que llegue a nuestros hogares, que la gente que vamos a convocar, bendita pandemia que nos permitió llegar a nuestras casas. Y en el nombre del Señor, hablo, hermano, a cada casa y a cada hogar donde se invoca el nombre del Señor, que convoques a gente, que las llames, que toques la puerta del vecino y le diga algo sobrenatural va a pasar en mi casa. Y lo convoques en el Señor y les diga, les voy a compartir lo que Dios ha hecho conmigo. Y el Señor respaldará esas palabras. El Señor activará por su Espíritu esas palabras. Es el tiempo, iglesia amada. El Señor nos abre este nuevo tiempo para que su evangelio sea predicado, para que las personas conozcan a nuestro Señor Jesucristo. Y alguno de ustedes puede identificarse, si no se identificó con el endemoniado gadareno, a lo mejor usted se identifica en esta mañana con Cornelio el centurión y diga, pero pues yo voy cada 8 días a misa, yo hago mis oraciones, yo hago mis rezos. Déjeme le digo una cosa, muy posiblemente usted lo haga y diga, yo ayudo también a los demás, pero hay algo más. Así como Cornelio daba limosnas, así como Cornelio también era un hombre temeroso de Dios, pero no solo eso era suficiente, necesitaba que Pedro le predicara el evangelio, que creyera en un Cristo vivo, que creyera en el que resucitó y que recibiera el bautismo con el Espíritu Santo. Amados en el Señor, amigos y personas que me escuchan y van a estar viendo también este video, no es suficiente con solo ser piadoso, no es suficiente con ayudar a las personas, porque si no nos ganaríamos el cielo por nuestras obras. No es suficiente en el Señor solamente orar. Es necesario orar, pero no es suficiente para ser salvo. Si tú quieres ser salvo, necesitas creer en aquel Cristo que vive, aquel Cristo que resucitó de entre los muertos. Necesitas creer en el Señor. Ahora bien, a lo mejor usted está diciendo, pero yo no me identifico ni con el gadareno ni con Cornelio. Bueno, déjeme le digo, hay otro caso que tengo aquí, que es Lidia. Ahí está en sus pantallas. Lidia, Hechos capítulo 16, versículos 14 al 15. Vamos a ver, ahí está en Hechos. Si usted no cerró su Biblia, ahí van a poder encontrar en Hechos capítulo 16. Los versículos del 14 al 15. Dice la palabra del Señor ahí. Ahora, si usted quiere saber más de la historia de esta mujer llamada Lidia, aquí también nos da su nombre. Esta mujer llamada Lidia, usted puede encontrar su historia desde el versículo 11, ahí le va a empezar a hablar. Pero no quiero leer todo, nada más quiero leer versículo 14 y versículo 15. ¿Sí lo tiene ahí en su Biblia? Ok, léalo conmigo. Voy a leerlo en la nueva versión internacional, en Reina Valera 60. 14 y 15 de Hechos 16. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado, que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa, posad, y nos obligó a quedarnos. Ok, déjeme le hablo un poquito de Lidia. Dice la Escritura que era una mujer muy trabajadora. No era flojita, ni era perezosa.
era una mujer muy trabajadora, de hecho era vendedora. Y por ahí, entre paréntesis, admiramos en el Señor a todas las mujeres, hermano, que son trabajadoras, que hacen, que producen, sea en el trabajo en su casa, sea la manera en que puedan estar trabajando. Gloria a Dios por las mujeres que producen, que trabajan, que venden. Dice la Escritura que esta mujer llamada Lidia era una mujer que vendía púrpura. Hermanos, eran de las telas más finas que se conocían en aquel tiempo, no eran cualquier tela. Era una vendedora excelente, era una mujer prominente, era una mujer que tenía suficientes recursos también. Entonces, dése cuenta, hermanos, cómo el Señor no pensaba solamente en Lidia, sino que también estaba pensando en su familia. No dice la Escritura que Lidia fuera a orar con toda su familia. Dice que ella fue solita porque ella oraba. Se reunían a orar cerca de un río, se reunían a orar ahí donde podían las mujeres. Dice que se reunían a orar. Y ahí llegaron los apóstoles también. Llegó Pablo, llegó Silas, llegó Timoteo, que ya lo habían llevado con él y estaban compartiéndoles el evangelio. Dice la Escritura, amados en el Señor, que el Señor abre el corazón de Lidia. Qué precioso es Dios, cómo Dios pone los momentos. Si el Espíritu Santo te está permitiendo escuchar esto, déjame te digo que no es casualidad. No es casualidad que hoy estés abriendo este video, no es casualidad que hoy estés escuchando a este hombre, es porque Dios te ama así como amaba a Lidia. Es porque el Señor quiere que tu corazón sea abierto delante de Él en el nombre del Señor. Es porque tu corazón tiene que ser abierto delante de Jesucristo. Si tú estás escuchando la voz de Dios, si tú estás oyendo el mensaje del Evangelio del Señor, que Cristo salva, el Señor te está dando la oportunidad como se la dio a Lidia. Usted puede decir, pero ella, ¿qué le hacía falta? Era una mujer vendedora de púrpura, era una mujer prominente, era una mujer rica, era una mujer que tenía recursos. Aparte de eso, era una mujer que oraba, era una mujer que buscaba del Señor a su manera religiosa, pero lo hacía. Era una mujer sabia también porque era trabajadora. Pero amados en el Señor, también a Lidia le hacía falta algo. También a Lidia era necesario, no por ser una excelente vendedora, no por vender, no porque sea una mujer que oraba, ya se iba a ir al cielo y entrar en el reino de Dios. No, necesitaba escuchar la palabra que los apóstoles Pablo, Silas, Timoteo llevaban para decírselo. Y cuando llegaron con esa palabra, aquella mujer, hermanos, no por ser buena, no porque oraba, dice la Escritura que Dios abrió su corazón. Bendito sea el Señor. Amados en Cristo, nosotros por nuestras palabras no podemos ni siquiera convertir a una hormiga, no podemos ni siquiera convertir a alguien. No, nuestras palabras no tienen poder, pero si nosotros hablamos la palabra de Dios, si nosotros predicamos la palabra como Pablo, Silas, Timoteo y los apóstoles la hablaron, el Señor abrirá el corazón. Es Dios, no somos nosotros. No son nuestras palabras de convencimiento, es la palabra del Espíritu Santo que llega al corazón, que llega a la persona, que Dios abre el corazón y pone disposición en las personas. No te preocupes si te oyen o no te oyen, preocúpate en llevar la palabra del Señor. Qué tremenda obra el Señor hizo. Pero amados, los versículos que le acabo de leer, de Hechos 10, 14 al 15, dice una cosa. Dice que se bautizó no solo Lidia, no fue solita Lidia al río a bautizarse. Dice que le compartieron a su oikos, le compartieron a su familia, muy posiblemente a su esposo, a sus hijos, a sus parientes cercanos. Lidia ahora era otra Lidia. Ahora el Señor la había cambiado, ahora el Señor la había transformado. Ella quería ser bautizada y no solamente se bautizó ella. Dice la Escritura que se bautizó también su familia. Bendito sea el nombre del Señor. Dios no solo pensaba en Lidia, Dios pensaba también en su familia. Amados en Cristo Jesús, Dios no está pensando en ti, también está pensando en tu oikos, también está pensando en tu familia.
Y por último de estos personajes que estamos nosotros compartiendo. El último, el cuarto personaje, está ahí en su pantalla. No dice tampoco su nombre, nada más lo conocemos como el carcelero de Filipos. Hechos 16, 30 al 34. Ya la mayoría de ustedes saben la historia, pero les ruego en el Señor, hermano, que si no sabe la historia con detalles, la vuelva a leer en su casa y diga, Señor, hazme ver lo que no puedo ver, que está escrito en tu palabra. Hechos 16, del 30 al 34, en Reina Valera 60 dice, y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Dice el carcelero. Y le contestan los apóstoles, versículo 31. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban, ¿dónde? En su casa. Le hablaron la palabra a todos sus oicos. Le hablaron la palabra a todos sus oicos. Amén. Así es que, amados en el Señor, dése cuenta la importancia en el Señor. Vamos a pedir, hermanos, que si hay alguien que tenga abierto su micrófono, que lo cierre. Estamos escuchando voces y le pedimos que si tiene abierto su micrófono, lo cierre, por favor. Hermana Vianey Hernández, ¿podría cerrar su micrófono, por favor? Gracias. Dice la palabra del Señor, hermanos, que el carcelero de Filipos se quería matar y ya estaba desesperado. Usted conoce parte de esta historia. Y cuando se quería matar, sacó él la espada y los apóstoles le dijeron, no te mates, aquí estamos todos nosotros. Y él hace la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú y tu casa. Es el texto que ocupamos nosotros como referencia desde el principio, amados en el Señor. Es el texto de referencia que ocupamos nosotros. Así es que, después de ver estos 4 casos, se los recuerdo, el endemoniado que vivía en Gadara, que ahora ya no estaba endemoniado, que estaba libre en el Señor. También, después de compartirle el endemoniado gadareno, vimos el caso de Lidia, vimos el caso de Cornelio, vimos el caso también de el carcelero de Filipos. De estos 4 personajes, ¿con cuál se identifica usted? Muy posiblemente, hermano, diga, no, pues yo fui como el endemoniado, era un hombre malvado, perverso, endemoniado, enchamucado, como dicen algunos, y el Señor me alcanzó. Bueno, si eres uno de ellos y el Señor te alcanzó, es necesario que tú prediques en tu decápolis, que tú prediques la palabra con tu oikos, que tú prediques la palabra con tu familia, porque el Señor te promete que serás salvo tú y tu casa. El Señor te dice, serás salvo tú y tus parientes, predícales, compárteles. Ese es un tiempo donde el Señor abrirá sus corazones. Si tal vez tú como Cornelio también eres un varón temeroso de Dios, y damos gracias a Dios si eres un varón que ayuda y tú dices, yo ayudo, yo colaboro, no hay problema, pero necesitas en el Señor, como hace un momento el Señor nos hacía un llamado, a arrepentirte. ¿Y arrepentirme de qué? No arrepentirte de que has hecho cosas buenas, no, arrepentirte porque tú no estás viviendo en el orden del Señor. Arrepentirte también porque vives independiente de Dios. Vives alejado del Señor aunque hagas limosnas como Cornelio, aunque temas a Dios. Hay algo que el Señor quiere hacer más contigo. Y es que conozcas a un Cristo vivo, a un Cristo que tiene el poder y la autoridad de poder librarte de un espíritu también religioso solamente. Tal vez seas como Lidia, una mujer temerosa también de Dios, que ora, que es trabajadora, que vende, que hace y deshace por querer sostener también y ayudar al sostenimiento de su familia. Felicidades, muy bien.
Pero si tú no has sido todavía nacida de nuevo, convertida a Cristo, arrepentida delante del Señor, necesitas hacerlo en este momento. Necesitas hacerlo en este tiempo. El Señor quiere alcanzar tu vida. A lo mejor tú no eres ni como el endemoniado gadareno, ni tampoco como Cornelio, ni tampoco como Lidia, pero a lo mejor dices, yo me identifiqué con el carcelero de Filipos. Yo era un hombre trabajador, yo servía también, pero yo no me acordaba de Dios ni sabía. Es más, estuve a punto del suicidio como él, porque llegó la depresión, lo que tú quieras. El Señor te dice hoy, serás salvo tú y toda tu casa. Si la pregunta es, ¿qué hago con esta depresión? ¿Qué hago que me quiero matar? ¿Qué hago que ya no quiero vivir? ¿Qué hago si estoy enfermo? ¿Qué hago? El Señor te dice hoy, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. El Señor te lo dice. Bendito sea el nombre del Señor. Y a lo mejor en este momento estamos nosotros, ya somos cristianos, ya no somos como el endemoniado gadareno, ahora somos como aquel gadareno que predica la palabra, ya no somos solo religiosos como Cornelio y Lidia, sino que ahora nosotros ya estamos en Cristo. Tal vez tú digas, yo era como el carcelero de Filipos, llevaba una vida aparentemente normal, pero ahora en el nombre del Señor ya puedo bendecir al Señor, ya mi familia está conmigo, mi familia, ahora el Señor la ha alcanzado. Pues déjame, te digo algo, hermanos. El Señor no solamente quiere eso. Si ya eres un cristiano, porque mire, le digo algo muy especial. El gadareno predicó en 10 ciudades. Lidia le compartió a su familia y la familia fue bautizada. El carcelero de Filipos, su casa, su oikos, se convirtió al Señor. Cornelio tuvo la influencia de poder compartirle a sus soldados, a sus amigos más íntimos y a su familia, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Pero quiero decirle algo. En la ciudad donde vivía Lidia y el carcelero de Filipos, se inició una iglesia. ¿Y sabe cuál es esa iglesia que después la Biblia la identifica? Es la iglesia de los filipenses. Porque recuerde esto, el carcelero, ¿de dónde era? De Filipos. Por tal motivo, el carcelero, Lidia y los demás que ese día creyeron, cuando Pablo, Silas, Timoteo llegaron a predicarles el evangelio, se formó una iglesia. Y a partir de esa formación de iglesia, empezó la iglesia de los filipenses. Y cuando usted lee la carta a los filipenses, se va a encontrar que eran hermanos que estaban viviendo fielmente al Señor. Y Pablo les expresa por esa carta y les dice, gócense. Es una carta preciosa, hermanos, en el Señor. Ahora, quiero decirle algo. Si a lo mejor usted ya está en Cristo y es de las personas que está invitando gente a su casa, que está compartiendo el evangelio, usted ya avanzó un escalón. Usted ya avanzó a lo que el Señor quiere. Ya tiene una visión apostólica y profética. Porque el Señor no solamente quiere en este momento que nos identifiquemos con estos personajes, sino también quiere que nos identifiquemos con los apóstoles, con los que predicaron la palabra, con los que llevaron el evangelio. Hermano, si tú eres solamente como Lidia, como el gadareno, como en ese momento el carcelero de Filipos, como Cornelio, el Señor no solamente quiere que te quedes ahí, quiere que avances a más en el Señor, quiere que seas como Pablo, quiere que seas como Silas, quiere que seas como Timoteo, quiere que seas como Pedro que llevó la palabra en casa de Cornelio, y quiere que seas como el mismo Jesucristo que llevó la palabra, que llevó la liberación a aquel gadareno. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos quiere llevar en este tiempo, iglesia amada, a un nivel donde alcancemos a nuestro oikos, alcancemos a nuestra casa. Si tu papá aún no es creyente, si tu mamá aún no es creyente, si tienes un hermano que no es creyente, si tienes una hermana que no es creyente, es tiempo de clamar y de orar y decirle a nuestro Dios Todopoderoso, Señor, tú dijiste que sería salvo yo
y toda mi casa, y empieza a clamar más que orar para que el Señor los libre del coronavirus o el Señor los libre de esta pandemia. Más que orar por eso, es necesario orar para que ellos lleguen a conocer a Cristo en este tiempo. Que si es a través de la pandemia, gloria a Dios, si es a través de ese virus, gloria a Dios, pero dile, Señor, que sea salvo. ¿Por qué? Porque en este tiempo, Señor, seré salvo yo y mi casa, yo y mis parientes, yo y mis amigos íntimos, yo y todos los que vienen, Señor, a conocer a través de mi persona. Amada iglesia, el Señor en este tiempo nos está poniendo un reto tan grande, pero tan hermoso y tan maravilloso. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Muy posiblemente estemos pensando en nuestra comodidad. Muy posiblemente estemos pensando, ¿y cómo le hago? Es que mis parientes nunca han querido, es que mis parientes son duros de corazón, ellos no son como Lidia, ellos no son como el carcelero. Muy posiblemente, hermano, es necesario identificar a las personas que como Lidia, es necesario identificar a las personas que como el carcelero de Filipos están diciendo, ¿qué hago para ser salvo? Hay gente allá afuera como el endemoniado gadareno, hay gente allá afuera como Lidia, hay gente allá afuera como Cornelio, hay gente allá afuera como el carcelero de Filipos. Identifícala, hay gente que está anhelando y diciendo, ¿qué hago para ser salvo? ¿Qué hago para ser salvo? Amado en el Señor, la gente está clamando en este tiempo. Es necesario en el Señor que abramos nuestra boca. Es necesario en el Señor que a lo que el Señor nos ha llamado en este tiempo levantemos en el Señor nuestra voz y le digamos a la gente, se salva. El Señor Jesucristo te está hablando. No es solamente decir, Señor, ya soy salvo, me reúno en una iglesia, estoy ahora por Zoom, ay, qué bonita iglesia. No, es necesario ir a las naciones, es necesario ir a mi familia, es necesario ir a mi oikos. Pero ya oyeron, ya escucharon. No, mi hermano, hay gente en este tiempo que el Señor abrirá su corazón como Lidia. Es necesario que nosotros abramos nuestro corazón. Abramos nuestra boca, porque la gente está en este tiempo susceptible al evangelio. El Espíritu dice, la cosecha está lista, serás salvo tú y tu casa. Empieza a contactar a tus familiares de nuevo. Empieza a hablarles vía WhatsApp, vía Zoom y diles, quiero compartirles algo. Jesucristo hizo estas maravillas conmigo. Jesucristo hizo estas obras conmigo. Quiero compartirte algo. Quiero expresarte algo. Llámalo a tu casa. Llámalo a una hora y dile, quiero compartirle algo. Tú tienes en tu corazón el mensaje de Nicos. Tú tienes en tu corazón el mensaje del evangelio. Es necesario, iglesia, que despertemos en esto. Es necesario. Amados en el Señor, la gente estará sufriendo. De todos modos, habrá sufrimiento. El Señor dijo, en este mundo van a tener sufrimiento, van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Es necesario, iglesia, que en el nombre del Señor no solamente estemos orando, sino que ya estemos hablando. El Señor me pone esto muy fuerte en mi corazón. No es necesario, no es suficiente, perdón, solamente estar orando. Ya es necesario que estemos en las calles, que estemos compartiéndoles a las personas el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que alcance el Señor a través de ti, a tu oikos, a tu familia, vía WhatsApp. Yo no puedo salir vía WhatsApp, yo no puedo vía Zoom. El Señor nos abrió esto para que podamos alcanzar a mucha gente. Graba una predicación, graba un mensaje y mándaselos. No le envíes ya más mensajes de otros predicadores. Envíale un mensaje donde tú estás predicando. Envíale un mensaje donde vean tú como persona cómo vives el evangelio de Cristo. Porque entonces serás como los apóstoles, entonces tendrás una visión apostólica y profética, entonces alcanzaremos a nuestros parientes. Miren, hermanos, para gloria del Señor, hoy en día, desde mi padre hasta mi madre y mis hermanos han conocido a Cristo. Yo en eso no tengo problema, pero el Señor me ha puesto una carga tremenda
por toda la gente que en esta villa del Espíritu Santo aún no ha rendido su vida a Jesucristo. Y es muy triste ver todavía que aún no solamente hay personas que no han rendido su vida a Cristo, sino que muchas iglesias, hermanos, están desertando a algunos. En el nombre del Señor es necesario, iglesia de Jesucristo, arráigate en la fe. No es el tiempo de estar viendo qué es lo que nosotros tenemos pendiente. Ya no es el momento, hermano, de que decir, es que yo todavía tengo que hacer esto en mi casa. Ya no, por favor. Todavía tengo cosas pendientes que quitar de mi vida. ¿Por qué si ya el Señor te dijo desde hace años que las quitaras? No es estar viendo, tengo pendientes. Es tiempo de ver que el Señor a esto le está poniendo velocidad, y si no te metes a la ola, el Señor, hermano, te va a dejar atrás. Nos va a dejar atrás, porque el Señor acelera sus tiempos. Oh, más. Ve a las lidias, ve a los gadarenos, dice el Señor, ve, no de verlos, sino de ir a, ve. Camina hacia los gadarenos, camina hacia las lidias, camina hacia el carcelero de Filipos, camina hacia la casa de Cornelio, camina porque yo abriré su corazón, habla porque yo abriré su corazón. Cuando menos veas que ellos se ponen, cuando más veas que ellos se ponen duros, dice el Señor, yo abro su corazón. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Fueron las palabras que el Señor nos habló hace unos minutos. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Habla la palabra. Porque lidias, porque gadarenos, porque carceleros de Filipos, porque Cornelios nos están esperando. Iglesia, oremos al Señor. Iglesia, levántate. Ponte en pie y dile, Señor, si vas a pedirle perdón, pídele perdón, pero ya. Pídele perdón, pero ya no dejes pasar más tiempo. Si algo no has estado haciendo en el Señor, ya, hermano, no es tiempo de detenerte. No es tiempo de estar pensando, no, a mí nadie me busca, a mí nadie me... No, ya deja eso. Es tiempo de que te levantes como la mujer y el hombre de Dios. Que seas como los apóstoles, que seas como Jesucristo. No es el tiempo que te vayan a buscar, es el tiempo de tú ir a buscar a los perdidos. No es el tiempo de esperar, es el tiempo de actuar, dice el Señor, porque yo te he dado mucho como iglesia, ya te he dado mucho como iglesia, ya te he dado mucho como iglesia, ya he sembrado mucho en ti como iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, oro para que esta palabra se nos revele a cada uno, Señor. Oro para que los que estamos cómodos nos sacudas y digas, Señor, ya no es el tiempo de estar cómodo. Es el tiempo que hagamos lo que tú nos llamaste a hacer, Señor, en el nombre de Jesús. Ser atalaya, Señor. Ser los que estén anunciando en este tiempo que viene destrucción por el mundo, que viene una crisis, Señor, tremenda sobre esta tierra. Pero la gente, Señor, tú en este día estás clamando, Señor, para que sean salvos, para que se libren en el Señor. Para que sean libres, Señor, de todo lo que viene sobre la tierra. Y lo que espera, Señor, al diablo y a sus demonios, Señor, como dice tu palabra, el lago de fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que los gadarenos, que las lidias, que los cornelios, que los carceleros de Filipos, que gente que está dispuesta a oír la palabra, Señor, alcánzala a través de nosotros. Liberaremos, predicaremos, Señor, en el nombre de Jesús. Que no nos hacen caso, que se congregan en otro lado, no importa, nosotros hablaremos la palabra. Señor, es el tiempo y es el momento.
Bendito sea tu nombre, Padre, porque tú amayas dola más la lava que esna, porque tu amor ha sido derramado en nosotros, porque tu Espíritu Santo, Señor, se mueve. Iglesia, en el nombre del Señor, qué privilegio de ser los que estamos cosechando, qué privilegio de ir con la hoz a los campos que ya están listos para la cosecha, qué privilegio para ir en el nombre del Señor. Ya quita tus pendientes, dice el Señor, ya quita lo que ya hace tiempo tenías que quitar, dice el Espíritu Santo. Deja de actuar como un niño y como una niña. Deja de actuar como un inmaduro, porque yo soy tu Dios, el que te da la autoridad y el poder para hablar. Bendito sea su nombre. Padre, quita en el nombre de Jesús toda conciencia, Señor, en el nombre de Jesús, de culpa. La quita, Señor, pero también trae una conciencia de responsabilidad de nosotros. Te ruego en el nombre de Jesucristo que así sea para gloria de tu nombre. Padre, despierta a los valientes, despertamos a los valientes, despertamos, Señor, las voces en el nombre de Jesús de cada uno en tu iglesia. Despertamos en el nombre de Jesús, despertamos en el nombre de Jesús, despertamos, Padre. Despertamos en el nombre de Cristo Jesús. Taramasoto. Bendito sea el nombre de Dios. El Señor quiere ver más agresividad al predicar su palabra. ¿Y a qué se refiere con agresividad? Dice el Señor, no te limites en decir lo que está mal, así como está mal. Jóvenes, el Señor les hace un llamado. Dejen de publicar tonterías en sus redes y pónganse a publicar el Evangelio de Jesucristo. Pónganse a predicar el Evangelio de Jesús en sus redes. Los que lo están haciendo, amén. Y sean más agresivos en el nombre del Señor. Los que están papaloteando, los que están viendo a ver qué suben, el Señor te dice, no tienes que subir, sube mi palabra, sube mi evangelio. Es tiempo de que se inunden las redes del evangelio de Jesucristo. Es tiempo de que publiques, no cómo amaneciste, no cómo amanecieron tus sentimientos y tus emociones. Es el tiempo de que subas mi palabra, dice el Espíritu del Señor. Es el tiempo de que postes mi palabra. Es el tiempo de que postes mis obras en ti. Yo haré milagros en tu vida y es el tiempo de que lo lleves. Bendito sea el nombre del Señor. Los niños en el nombre del Señor han aprendido el poderoso Dios, han aprendido del poderoso Dios que mueve y abre montañas, que abre los mares, que mueve montañas. Señor, en el nombre de Jesús, que los niños aprendan, Señor, que tú eres el Dios poderoso en la práctica, que cuando estén enfermos ministren sanidad, que cuando tengan algún problema digan esto, se avanza en el nombre de Jesús. Señor, glorifícate. Glorifícate, amado Dios. Glorifícate, amado Señor. Glorifícate. Es tu iglesia, es tu amada, una iglesia que se viste de resplandor y gloria, lino fino, limpio y resplandeciente. Señor, no vamos a perder más el tiempo. Señor, la estrategia somos nosotros y haremos como tú quieres que hagamos. Padre, en el nombre de Jesús, revélate a través de sueños, da ideas, o las ideas que han estado empolvadas, desempólvenlas ahora en el nombre de Jesús. Las ideas que el Espíritu Santo te puso de hablar, de compartir, desempólvalas. Y si no hay ideas, de plano en el nombre del Señor, el Señor en este momento abre los cielos, abre la visión, abre la revelación para que veas cómo es que Dios quiere usar tu vida para que seas salvo tú y toda tu casa, para que seas salvo tú y tu casa. Así como el Señor alcanzó a través del Gadareno a 10 naciones, así como el Señor alcanzó a través de la vida de Cornelio, el centurión, a sus soldados, a sus amigos íntimos y a su familia. Así como Lidia, a través de ella alcanzó a su familia. Así como el carcelero de Filipos, a través de él alcanzó su familia. A través de ti, el Señor alcanzará a tu familia, a tus amigos íntimos, a tus parientes,
a tu oikos, a tu casa. Padre, en el nombre de Jesús, oro por mi casa, que nadie esté fuera del redil, que nadie esté fuera, Señor, de Cristo Jesús. Oro por la iglesia formando vidas. Oro por los débiles en la fe que se fortalecen en este momento. Oro por los que se sienten tristes y por los que tienen condición, Señor, aún de niño. Oro para que se active la madurez en ellos, Padre. Oro en el nombre de Jesús para que actúen, Señor, como personas adultas, maduras en Cristo Jesús. Y ya empiecen, Señor, si lo han hecho, gloria a Dios, que lo continúan haciendo. Y si no, que sigan manifestando el reino de Dios en medio de esta generación. Padre, gracias. Gracias. Señor, que la iglesia siga avanzando en tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.